Continuamos, recetario doctor Guerrero Heredia, doctor David Soriano, urólogo, cáncer de próstata. Tú señalabas de unos datos que tenemos disponibles al día de hoy en la República Dominicana y en el mundo, pero síguenos, sigue donde te quedaste. Sí, nos hablaba de este reporte que calculaba la cantidad de muertes por cantidad de muertes en general y tenía las enfermedades cardíacas, por ejemplo, 10,000 y pico de personas fallecidas por estas causas. En consideración continuaban las enfermedades cerebrovasculares, los accidentes de tránsito, el COVID, la diabetes, neumonía, SIDA, enfermedades renales y próstata. Se dice, bueno, son muchas enfermedades antes de la próstata, pero resulta que el cáncer de próstata estaba dentro de estos primeros lugares y era prácticamente el cáncer más importante que produce muerte. O sea, es una causa frecuente de muerte. La causa principal de muerte en hombres en República Dominicana cancerígena es por cáncer de próstata. Varios lugares más adelante estaba ya el cáncer de piel y el cáncer de colon, pero muchos lugares más allá. O sea, también salió el Registro Nacional de Cáncer, donde vieron las estadísticas del INCAR y del Instituto Heriberto Peter, donde ellos reportaban que el cáncer de próstata es el principal cáncer también del hombre. En mama la mujer sigue siendo el de mama y el principal causa de cáncer en el hombre es el de próstata. O sea, ahí vemos la importancia de lo que es el cáncer de próstata en nuestra población y sin embargo no se le da tal vez toda la promoción o publicidad que necesita o promoción correcta para estimular a que el hombre vaya a chequearse. Inclusive vine con la licenciada porque me encuentro siempre algo curioso en la consulta, o sea, también me convertiré en entrevistador de ella porque me pregunto siempre por qué el hombre no va solo a la consulta. El hombre o lo lleva a la mujer engañado o va a la mujer y es que se da cuenta que algo va, o la mujer escucha un programa de radio como este y dice, voy a llevar a mi esposo a chequearse, y llama y hace la cita y el hombre no sabe ni siquiera que va al médico. Ella le dice, mira, nos juntamos allá a tal sitio y se aparecen en el consultorio, porque una causa tiene que ver algo social o alguna causa que hace que el hombre tenga el temor de chequearse, tal vez no solamente en urología, en general. ¿Cuál es el temor específicamente que tenemos los hombres, licenciada? Darlenis Sanfles. Darlenis Sanfles, un apellido poco común. ¿Cuál es el temor que tenemos nosotros los hombres de ir donde el urólogo? ¿A qué le tememos? Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes y compartir en este espacio. El principal temor que tiene el hombre al acudir al urólogo es por creencias, que se debe a creencias o costumbres de su medio social. O sea, desde pequeño puede que haya escuchado a sus padres o a sus tíos decir, no, yo no voy al urólogo porque puede ser que por el chequeo me pase al otro bando o sea, tiene o que le guste, tiene miedo. Existen mitos que cucuteando, jurungando el ano, pueda él identificar que él es homosexual. Pero ¿y por qué con el gastroenterólogo no? Porque cuando el médico general lo ve en la emergencia y le chequea a ver si tiene un sangrado o lo que sea, ahí no hay problema. Entonces, esa es una causa, licenciada Sanfles. Y es un mito en sí que hay que ir desmontando ya. Porque en sí, con la psicoeducación y la educación per se puede ir desmontando y así para futuras generaciones no tengan temor a ir a chequear. Mira, eso es algo que he visto, inclusive no tiene que ver con el subdesarrollo o con la sociedad. He visto otros países que también tienen el mismo problema, que el hombre no quiere chequearse, porque entiende de que tal vez no, yo me siento bien, no tengo que chequear nada. Genera placer la región anal, doctor David Soriano. Cuando se toca la región anal, la región perianal, ¿eso genera placer?
Tú como especialista en neuronal, sabes que son las mismas terminaciones también, en toda el área genital, vamos a decir. O sea que puede desarrollarse una sensación placentera, pero haríamos la misma pregunta pasándola a las mujeres. ¿La mujer siente algún placer cuando le hacen una evaluación ginecológica? No lo creo. Porque primero, la persona no va preparada para recibir placer. Y también no es agradable, o sea, el objetivo no es producir placer tampoco, estás evaluando. O sea, no es lo mismo que te evalúen a que, o sea, un chequeo de 5 segundos apenas entras rápido y sales. Y todavía el estímulo que se realiza para evaluar las cosas, también como decía el doctor Cine, no es un estímulo placentero, como se dice. No es que es molestoso, porque no es algo habitual en una persona, pero tampoco es que es doloroso, a menos que tenga otras condiciones. O placentero definitivamente no lo es. Doctor Soriano, ¿es cierto que durante el tacto, el examen prostático, puede haber eyaculación del hombre? No, nunca, por lo menos nunca me ha pasado. Sí puede haber alguna emisión de algún líquido prostático, pero nunca eyaculación y ni siquiera una erección, ni siquiera. Es lo mismo hablar de un tacto rectal con fines de evaluar la próstata a un masaje prostático. No es lo mismo. Inclusive ya el masaje prostático no se usa. Antes se usaba el masaje prostático para la prostatitis, cuando la próstata estaba muy congestiva. Entonces en el caso de la inflamación, ¿no? Inflamación, sí, cuando estaba muy congestiva, se hacía el masaje para estimular que salgan las secreciones, pero de repente si analizamos, cuando tú eyaculas también saca las secreciones de la próstata. Entonces, ahora mismo le dice al paciente, eyacula varias veces, mastúrbate o ve con tu pareja y eyacula varias veces para desinflamar la próstata. Eso se hace más frecuente y creo que es mucho más agradable ese tratamiento, ¿no? Seguro. Doctor David Soriano, siendo entonces la enfermedad oncológica de la próstata, o sea, ese órgano que va a producir cáncer en el hombre, evidentemente tenemos tejido prostático también en la mujer, en un porcentaje... Testosterona tenemos en la mujer un poco. Exacto, testosterona, pero la próstata per se es un órgano exclusivo del hombre. Va a producir cáncer en un porcentaje que tenemos estudiado en la República Dominicana. ¿En qué porcentaje de los hombres terminará padeciendo de cáncer de próstata? Sí, en estudios que se han hecho, inclusive tenemos en una práctica privada como grupo, trabajamos un grupo como de 6 urólogos, tenemos aproximadamente algunos 20,000 pacientes a nivel privado y analizamos la base de datos y ronda un 20% la incidencia de cáncer de próstata. Y es más o menos igual lo que he visto en estudios que se han hecho en el oncológico, o sea que más o menos anda por ahí en todos los estudios que he visto que se han publicado del país. ¿El 20%? O sea, 2 de cada 10 hombres va a tener un cáncer de próstata. O sea, el 20% de todos los cánceres en general o solamente en los hombres. De los hombres, de la población masculina. De 10 hombres que se chequean, o sea, aquí somos ¿cuántos? Somos 5. Bueno, uno de nosotros le va a dar un cáncer de próstata. Entonces, hay un problema también, doctor, entonces en el tema de difundir la prevención del cáncer de próstata. Es como el Día de las Madres, se difunde más que el Día de los Padres. Entonces, tal vez sería un trabajo en equipo que usted plantearía para que nosotros promocionemos como entidad y sobre todo ustedes, los urólogos, cómo evitar el cáncer de próstata y cuáles son las medidas para evitarlo. Sí, es interesante. Yo creo que darnos espacio, que lo agradecemos, para participar en programas como este que tienen una gran difusión, ayuda a que las personas escuchen y se preocupen por sus evaluaciones. Inclusive tenemos una fundación que para el mes de noviembre, debido al mes de cáncer de próstata, tenemos varios operativos, vamos a llamarle así, donde pensamos brindar asistencia gratuita a las personas que vayan a evaluarse. Van a ser los fines de semana, no tengo toda la información correcta ahora, se irán publicando a medida que tengamos la información, pero serán en centros públicos y privados. En el mes de noviembre. En el mes de noviembre. El 19 de noviembre es la fecha que se celebra la lucha contra el cáncer de próstata, ¿es así? Sí, hace unos años, pocos años, el Senado ratificó como ese día la lucha oficial o el día del cáncer de próstata, para crear concientización del cáncer de próstata. Vemos sí. Una cosa interesante, es que primero cuando el paciente va y se evalúa,
Lo primero, ¿cómo sabemos que tiene cáncer de verdad? Hay que hacer una biopsia. Pero este es un procedimiento invasivo. En el país, gracias a Dios, tenemos muchos recursos para investigar y diagnosticar el cáncer de próstata. Por ejemplo, ahora está muy en uso de la resonancia multiparamétrica, que es un estudio que se hace un estudio de imágenes que se hace para ver si un nódulo de la próstata es cáncer. Muchos nódulos sonográficos no son cáncer de próstata, son los menos. Por lo tanto, un nódulo sonográfico no debe de preocuparnos como un cáncer de próstata. Entonces, si tenemos la biopsia hecha del paciente, nos dice que tiene un cáncer, hay diferentes estadios. Y podríamos decir que mientras más temprano es el estadio, tenemos más opciones de tratamiento. Entonces, por eso es importante la prevención o el diagnóstico temprano de los cánceres en general. Doctor David Soriano, nosotros nos estamos escuchando a través de Rumba 98.5, el teléfono local, si usted se quiere comunicar con nosotros acá en cabina, a nivel de la capital, es el 809-682-9850, la línea internacional es 1-833-380-0062. Repito, 809-682-9850 y desde la línea internacional es 833-380-0262. Nosotros tenemos una página en internet que usted puede seguir a todas las incidencias de nuestra programación a través de www.rumba98.5.com, rumba985.com, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, el recetario del doctor Guerrero Heredia. Doctor David Soriano, ¿cuál es la edad que debe el hombre empezar a hacer su chequeo prostático, visitar al urólogo? Esto es muy importante. El chequeo está establecido a los 40 años. Pero es importante saber que hay personas que tienen unos antecedentes genéticos importantes, papá, hermano, que son familiares de primera línea, y por lo tanto uno debe ser más estricto con estos chequeos. Hay pacientes que hemos tenido que empezar a evaluarlo desde los 35 años, ya que ¿por qué? Al papá tuvo un cáncer de próstata a una edad muy temprana y tiene 2 hermanos también con cáncer de próstata. Este es un paciente que decimos que lo tenemos con la soga corta. De alto riesgo. De muy alto riesgo, y lo manejamos yo le digo, mira, te vamos a tener la soga corta, ya que tenemos que ir investigando todas las variables para decidir entonces cuál es el siguiente paso a tomar. Por ejemplo, un paciente que se puede hacer una biopsia de próstata y sale negativa. Entonces, para repetir otra biopsia, si seguimos entendiendo que hay una sospecha, entonces sí hacemos la resonancia multiparamétrica que mencioné. Pero imaginamos que el paciente salió con el cáncer, salió con una etapa, gracias a Dios se diagnosticó temprano y salió con una etapa temprana, porque fue a chequearse debidamente. Entonces, opciones de tratamiento con opción curativa es cirugía y radioterapia. Las dos actúan igual, pero podríamos decir en resumen que si el paciente es joven le conviene operarse por mucho, ya que la enfermedad se le da un tiempo hasta de 10 años de ver si se curó. Podemos hablar del cáncer más como una enfermedad crónica actualmente, donde se da un seguimiento de 10 años a ver si hay una recidiva de la misma. Si se da radioterapia, la enfermedad vuelve. Operarlo es difícil porque el tejido cuando se radia se pone muy malo. Ahora, si se opera y la enfermedad vuelve, puede recibir radioterapia. Usted ha ido a pasos agigantados. La edad varía entonces, según el doctor David Soriano, de el entorno familiar, los antecedentes que tenga esa persona, de si su padre, si algún hermano, podemos llegar hasta el abuelo. Sí, claro. O se queda entre papá y hermanos. Abuelos y tíos. Abuelos y tíos. Uh-huh. Entonces, la edad promedio se dice que es alrededor de los 40 años. Pero si usted tiene que su papá sufrió de cáncer, su hermano, su tío, cáncer de próstata, entonces se puede hacer
hasta antes. Podría evaluarse. Ya uno, ¿se puede evaluar eso? Sí, y lo discute con el paciente. Actualmente la tendencia, más con cáncer de próstata, es discutir con el paciente la necesidad de evaluar. El paciente entiende la ventaja y desventaja de chequearse y él es que decide si decide hacerlo o no. Si usted entonces resulta en esa evaluación, doctor David Soriano, urólogo, hoy en el recetario del doctor Guerrero Heredia, ese paciente ha sido evaluado y en esa evaluación resulta que hay indicios de que tiene cáncer, hizo el tacto rectal, previamente ya lo entrevistó, ¿cuál es el medio complementario que está indicado para usted asegurarse de que es cáncer? Bien, la única manera de saber si es un cáncer es con la biopsia, que consiste en pinchar la próstata aproximadamente entre 12 a 18 veces con una aguja. Es un procedimiento que algunos pacientes lo toleran, otros prefieren que puede ser muy doloroso, por eso se puede hacer con anestesia. Y es la única manera de saber realmente si hay un cáncer y saber en qué etapa está. ¿Las biopsias se hacen guiadas por sonografía o se hacen a ciegas? Si se hacen guiadas por sonografía, actualmente es la manera correcta de hacerlas, guiadas por sonografía. ¿Tiene algún efecto secundario las biopsias prostáticas? Ese es el tema. Realmente es un procedimiento invasivo en el cual no está libre de complicaciones, es la realidad. Por lo tanto, antes de indicarla, tenemos que evaluar bien con el paciente todas las variables. Por ejemplo, un paciente que tiene antecedentes familiares, tiene el PSA elevado, tiene un tacto rectal sospechoso, ese es un paciente que lleva una biopsia sí o sí. Complicaciones. ¿Antes de la cirugía es mandatorio hacer una biopsia? Sí, claro. No hay manera de cómo sacar una próstata sin tener una biopsia positiva. O sea que tenemos sí o sí hacer la biopsia. Así es. Hay pacientes que han tenido antecedentes familiares, han estado todo bien y de repente te dice, doctor, sáqueme eso, como hizo Angelina Jolie con las mamas, que se la sacó preventivamente. En próstata eso no funciona. Eso no es posible. No, porque hasta ahora no, vamos a decir en medicina, sí. Pero es que la cirugía de cáncer de próstata es una cirugía que tiene muchas comorbilidades. La cirugía para la hiperplasia, para el crecimiento benigno, no causa ni disfunción eréctil ni incontinencia de orina. Ahora, la cirugía para el cáncer de próstata sí lo puede causar. Entonces, antes de ir a esas complicaciones, el doctor Signy Espinosa decía algo con relación a el antígeno prostático específico del PSA. Tú decías, Signy, hace un momento, hablabas de la importancia de, hay mitos con relación al PSA, y ahí nos quedamos, y pasamos entonces a la actualidad, pero el PSA ¿es específico o no es específico para decir que tenemos cáncer de próstata? No es específico. Y ese es un dato importante. No es específico. No, porque el PSA se eleva a cualquier estímulo de la próstata. Exacto. Si la próstata es manipulada, ya sea por el tacto rectal, al manipular el periné, que es la zona que está entre el ano y los testículos, o sea, montando bicicleta o caballo o motor, esa presión que recibe el periné puede hacer que la próstata libere PSA, al igual que al tener relaciones. Por lo tanto, si un paciente tuvo alguna de estas actividades, entonces sí debería de esperar por lo menos 3 días antes de hacer el laboratorio. Doctor David Soriano, una vez hecho el diagnóstico del cáncer de próstata, ¿cuál es el tratamiento que usted recomienda? Porque usted habló cirugía en pacientes jóvenes y radioterapia, si no me equivoco, ¿no? Así es. Antes se usaba también algo que se colocaba en la próstata radioactivo, como que ya ese tratamiento no se utiliza, ya no se utiliza mucho en la actualidad. Pero tuvo mucho auge en una época, ¿no? Sí, en una época se hacía mucho, y más en Estados Unidos, de lo que eran las semillas radioactivas, crioterapia. Pero
la braquiterapia. Braquiterapia, pero no tiene actualidad mucho uso. La diferencia de resultado entre la cirugía y la quimioterapia o la radioterapia. El gold estándar, o sea, la terapia estándar es cirugía. Ahora, las máquinas modernas de radioterapia han hecho de que tenga la misma efectividad con menos efectos colaterales. Pero ninguna de las dos tratamientos, ni radioterapia ni cirugía, están exentos de medidas colaterales, de efectos colaterales. Sí, la radioterapia, lo que actúan de manera diferente. Los efectos colaterales en la cirugía pueden verse inmediatos y los efectos colaterales en la radioterapia pueden verse hasta 2 años después. ¿Cuáles son esos efectos que usted dice colaterales de un paciente que usted diagnosticó con cáncer de próstata y le dice usted tiene 2 caminos? Tiene el camino de ir a cirugía, lo puedo operar, usted pertenece a un grupo que es el grupo URUS, ¿verdad? Donde hay un conjunto de profesionales del área y usted le plantea, te voy a operar, pero también debe saber que existe la posibilidad de hacer el tratamiento con radiación, dándole radiación a tu próstata. ¿Cuáles son esos efectos colaterales de la cirugía y cuáles son esos efectos colaterales de la radioterapia? Bien, en la cirugía los riesgos fueran diferentes a la radioterapia, son los riesgos quirúrgicos, sangrado, lesión a otro órgano, que son durante la cirugía. Pero eso es común a todas las cirugías. Claro, todas las cirugías. Radioterapia tiene otros efectos y es que daña el intestino y daña la vejiga. Entonces un paciente que va a tener problemas para evacuar y va a tener problemas para orinar, va a quedar como si fuera como mal de orina, como dice la gente, que es como con datos de cistitis. Eso es una posibilidad, ¿verdad? Sí. O es seguro que va a tener esas complicaciones. Al principio lo tiene con la radioterapia, después mejora, pero puede volver hasta en un periodo de 5 o 10 años después. Nosotros vemos muchas rectitis actínica por radioterapia en próstata. Sí. Chanfle, ¿qué es eso, doctor? El doctor te va a explicar. Yo me quedé en la parte de adelante. Yo trabajo en la parte de adelante. La rectitis actínica es las erosiones que se producen en el recto por la misma radioterapia, porque el que es la radionecrosis que se da. Exactamente. Y produce un sangrado, una rectorragia. Entonces muchas veces estos pacientes nos los mandan a nosotros, inclusive nosotros le tenemos que hacer colonoscopía para descartar cualquier otro tipo de patología, pero es muy frecuente en los pacientes con cáncer de próstata. Así es, por eso entonces, en también, el caso quirúrgico decías, esa parte no se presenta en cirugía, o sea, pero lo que más sucede y lo que más le tiene miedo al paciente es la disfunción eréctil. Con cualquiera de las dos va a suceder, con radioterapia o con cirugía. Con radioterapia puede verse de una vez, con cirugía puede verse de una vez, pero en radioterapia, para el paciente hacerla, necesita colocarse unas hormonas generalmente, y esas hormonas le disminuyen la testosterona, entonces le bajan la libido, no tiene deseo de tener relaciones. Y ese tratamiento puede prolongarse hasta 2 años con las hormonas. O sea, el paciente para darse radioterapia puede durar hasta 2 o 3 años sin erecciones, porque la testosterona le toma tiempo volver a recuperarse. O sea, con cualquiera de las dos opciones vas a tener, y la incontinencia también en radioterapia puede suceder por la cistitis, por la inflamación de la vejiga, que va a estar orinando a cada rato, puede tener un escape de orina, puede sangrar con la orina. En el grupo que trabajo, que somos varios urólogos, aparte de urólogos tenemos oncólogos, tenemos psicoterapia también, tenemos un esquema completo de manejo para el paciente. Y dentro de los urólogos, por ejemplo, yo hago más oncología dentro del grupo, con el doctor González. Dentro del grupo está la doctora Pichardo, que hace también rehabilitación. Carla Pichardo, un saludo a esa amiga. Sí, una gran persona, y ella hace la parte de rehabilitación de piso pélvico. Por ejemplo, una persona queda con alguna incontinencia de orina, ella con unas máquinas que tiene y una terapia, hace como una terapia de rehabilitación que hace que el paciente recupere la continencia más rápido. Y también tenemos la parte de la doctora Marlene Fernández, que hace
o la que coloca las prótesis, la que valoraría la rehabilitación peneana, que el paciente que no queda con erecciones, ella o le pone medicamentos o hace tratamientos o le coloca una prótesis que el paciente vuelve a tener sus erecciones y puede tener sus relaciones satisfactorias. El doctor David Soriano está en el 809-989-9005. 984. 984-9005. En el centro, en Rodic, en Sonomet y en la Abel González. Una pregunta para la licenciada Darlenis Sanfle. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas de estos pacientes con problemas de erección? Un hombre que tú le diagnosticas un cáncer de próstata, ¿ustedes hacen un apoyo psicológico en estos casos? Y si tienen muchas consecuencias de depresión en estos pacientes, tanto con diagnóstico de cáncer de próstata como pacientes que no logran una erección adecuada. Le voy a agregar, escúchame antes de que le den algo a esa pregunta. O sea, también he visto que los pacientes cuando vienen con el diagnóstico, a veces me llama el familiar. Doctor, salió el cáncer, yo no quiero que él lo sepa, yo no quiero decírselo. Vámonos a una pausa y entonces vamos a saber cómo interviene la licenciada Sanfles en una respuesta de ese patólogo, señor Labour.